Muy buenas a todos, soy Pablo Navarro y hoy quiero hablarte de por qué trabajar en el campo del ámbito CNC está muy bien pagado y hay unos salarios excepcionales. Y por qué ofrece oportunidades de carrera muy lucrativas. En un mercado donde la demanda supera a la oferta, profesionales del CNC siempre están en crecimiento. Así que si estás buscando un trabajo bien pagado dentro de la mecánica, quédate en el vídeo porque esto te interesa. El primer punto que hay que tener en cuenta es la demanda. A la mayoría de empresas les cuesta horrores encontrar a gente cualificada para poder programar y preparar sus máquinas de mecanizado. Es por eso que formarse en el ámbito del CNC puede ser un muy buen futuro para ti. El mundo del mecanizado no para de crecer continuamente y gracias a las nuevas tecnologías tenemos que formarnos cada vez más y mejor. Así que, como ya sabes, es un trabajo muy demandado, muy bonito y que te puede dar unos buenos beneficios. El segundo punto que vamos a ver es clasificar el tipo de empleo CNC en tres tipos: operarios de mecanizado, programadores CAM o a pie de máquina y, como es mi caso, una mezcla entre los dos. Vamos a analizar qué funciones tendría cada empleo a desarrollar y cuánto está estipulado el salario para cada uno, porque te sorprenderá. Bueno, pues el primer apartado que vamos a ver es el de operador CNC. Aquí he puesto algunas de las funciones, son un poquito más básicas, pero bueno, también requieren de una buena experiencia y formación. Entre ellas podemos ver que la preparación de la máquina corre a cuenta del operador y la montaje de las herramientas, por supuesto. También está entre sus competencias la medición de la pieza y con el desgaste y los correctores de herramienta. También vemos el control de las herramientas para ver si se han roto las plaquitas o si está todo correcto. El ajuste de la tolerancia, por supuesto, un buen control de calidad y que los tiempos de mecanizado, la verdad que puedan ser buenos. También está dentro de las competencias del operador, si podemos ajustar un poquito más o si vemos que el programa va un poquito lento. Nuestra misión es decirlo a programación o si lo has programado tú a pie de máquina, pues intentar sacarle un poquito más de chicha a ese programa. Estos son solo algunos de los ejemplos, hay más competencias a tener en cuenta, pero bueno, para mí estos serían los más destacables. Bueno, decir que este operador CNC tiene un salario medio de unos 24.000 a 28.000 euros brutos, son cifras aproximadas y una buena base de partida. Todo dependerá de las habilidades que realices o las tareas que realices, mejor dicho, y la clase de empresa en la que estés, y bueno, hay muchas variables, pero ya te digo que es un muy buen punto de partida. Sí, que podemos hacernos una idea con estos salarios. Bueno, pues seguimos con el puesto de programador CNC. Como su nombre indica, el principal objetivo es la programación de piezas, el manejo de programas CAD/CAM, como puede ser Mastercam, SolidCam y bueno, una infinidad de ellos, ¿no? O de diseño, como puede ser AutoCAD, SolidWorks. En fin, hay muchísimas opciones, ¿vale? Por eso es importante el tema de la formación. También está en sus competencias la elección de procesos de mecanizado y elegir cuál es el más adecuado para cada ocasión, ¿no? En su mano está los tiempos de mecanizado y optimizar todas las herramientas. También tendría que elegir qué tipo de herramienta es la más adecuada para este tipo de trabajos. Y también se encargaría de los presupuestos de las piezas, ya que los programadores son los que saben qué tipo de herramienta van a usar, qué métodos vamos a utilizar y cuáles son los costos fijos y variables del proyecto
se ocupan de estos presupuestos, de los costos de las piezas y sobre todo los plazos. Esto es muy importante porque es una labor bastante importante en una empresa de mecanizado y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver el salario de estos programadores CNC. Como vemos, estamos viendo un salario de entre 26.000 y 35.000 euros brutos. Como veis, ya nos estamos metiendo en sueldos bastante buenos. Y bueno, también conlleva una responsabilidad, como estáis viendo. Pero si desarrolláis esta serie de habilidades y os formáis bien, cosa que es el objetivo del canal, podremos lograr tener un muy buen sueldo trabajando como programador o operador CNC. La verdad es que lo suyo sería hacer una mezcla, ¿no?, entre un programador CNC y un operador CNC, ya que si los juntamos nos podemos hacer una idea, ¿no?, de lo valioso que somos para la empresa o que valdríamos para muchas tareas a realizar dentro de ella, ¿no?, dependiendo del contexto de cada día, de cada trabajo y de cada taller. Y bueno, a esto lo llamamos el técnico polivalente, y el sueldo que podrías tener, pues bueno, ya variaría bastante, ¿no?, dependiendo del puesto verdaderamente que vas a ocupar dentro de esta empresa, pero ya te aseguro que va a ser mucho más alto que si te especializas solo en diseño o si te especializas solo en montaje de herramientas o operador de máquina. Bueno, chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Yo creo que ha quedado bastante claro que tener una formación en CNC puede ser una manera atractiva de traer dinero a casa, un trabajo muy bonito, y la verdad es que te sientes muy desarrollado, ya que este campo abarca muchísimas variables y muchos campos de aplicación. Así que si no tienes claro qué estudiar o a qué te quieres dedicar y te gusta la mecánica, no dudes en informarte sobre la formación de CNC y por supuesto suscríbete al canal para aprender muchas cosas más.